Qué bueno es que muchas de las actividades que nos ocupan aprendemos que si no tienen un sentido, un propósito, no sirve de nada, pura vanidad. Y muchas personas solo viven haciendo actividades por costumbre o por tradición. Pero, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sí nos enseña y nos demuestra la enseñanza de el evangelismo con plan de acción intencional. Jesús no estaba haciendo las cosas por hacer, ni le decía a los discípulos hagan lo que sea como sea. No. Fue muy específico y eso es lo que determina la diferencia entre una visión, una misión y un plan de acción. El plan de acción tiene cosas concretas, específicas que hay que hacer y un tiempo en que hacerlas. Y si usted abre la palabra del Señor y le pide al Señor en esta mañana que abra su mente y su corazón, usted verá cómo Jesucristo nos enseña evangelismo con un plan de acción intencional. Observe la palabra de Dios. Abramos la palabra del Señor. En Lucas capítulo 10, versículo 1 al 12. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 12. Dice: misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de pasar o de ir. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad allí, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Bendita sea tu palabra, Señor, en medio nuestro. Permítala correr como aguas, ríos de agua viva, que alimente, que fortalezca, que nos levante nuestra fe para tu gloria y bendición para muchos. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, cuando alguien me dice: ¿y eso del evangelismo? ¿Quién inventó eso? Sepa que el autor y consumador de la idea de evangelizar es del mismo Señor Jesucristo. Y si ustedes observan, Jesucristo quiere que nosotros evangelicemos y nos multipliquemos. Y después de eso viene el discipulado. Si usted ve la instrucción de Jesucristo, primero los manda a predicar, a sanar, a bendecir. Y después la gran comisión es que le dice: ahora
hacer discípulos. Usted no puede discipular a alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Así que el plan de acción de Jesucristo comienza, y usted observa cómo se titula este versículo: misión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. En el capítulo 10, en el versículo 1, usted ve quién organiza el plan de acción y a quién envía. Y si usted ve anterior a eso, solo para que usted saque un análisis, en Lucas 9:1, en el mismo libro de Lucas, pero en el capítulo 9, verso 1, comienza el proyecto con 12. Observe Lucas capítulo 9, versículo 1. Usted ve que aquí comienza diciendo en misión de los 70. Pero observe en el capítulo 9 cómo se titula ahí. Mire, por favor, saque su Biblia, hermanos. Vamos a comparar. Vamos a ver qué dice Lucas 9. No, ahí no está. Está en Lucas 9, verso 1. ¿Qué dice? Compárelo para que usted vea que Dios le está hablando del propósito, la intención. ¿Qué dice Lucas 9:1? ¿Ve que el título es diferente que Lucas 10:1? Observe, misión de los 12 y después misión de los 70. Observe el verso 1 del capítulo 9 y compárelo. Eso es lo que Dios quiere que usted haga. Compare su vida con lo que Él está haciendo en su palabra. ¿Qué dice? Habiendo reunido ¿a cuántos? Reunido a sus 12, les dio ¿qué? No cualquier mandadito. Le dio poder y autoridad sobre todos, ¿o cuántos? Demonios. Sobre todos los demonios. ¿Y para qué más? Para sanar enfermedades. Comenzó con 12, hermanos. Cristo empezó este plan. ¿Quién inventó lo del evangelismo? ¿Quién inventó lo de ir y predicar con autoridad? Recuerden que el reino de Dios tiene que ver con autoridad, gobierno, reinado. Y Jesús por eso le pide que hable sobre el reino de Dios se ha acercado. Y vamos a ir más profundo en eso. Pero el contraste que queremos hacer aquí, hermanos, es que Jesucristo siempre tiene la intención de que nosotros vayamos en su nombre con poder a predicar, a echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y sepa que la intención de Jesucristo no era quedarse solo con 12 haciendo evangelismo. Observe entonces de aquí, en el capítulo 9, verso 1, y ahora se va al capítulo 10. En el verso 1, ¿ahora cuántos son? Saque la cuenta. Ya no son 12. Ah, pero el pastor, pero así está muy bien, que nada más somos 5, somos 8, quedémonos así. No, esa no es la intención del evangelismo que Jesucristo enseña. Él intencionalmente nos está diciendo, observen que esto es lo que quiero que hagan y cómo lo deben hacer. Ahí viene el plan de acción intencional. Quiero que se multipliquen. Y por eso en el capítulo 10, versículo 1, ya no son 2 o 3. Y como Jesucristo quiere que nuestra intención sea multiplicarnos, extender el reino de Dios con el poder de Dios, luego le dice, quiero que vayan de 2 en 2. Para que usted vea que esto no es ir por ir. Esto es un plan de acción con estrategia y propósito. Eso es lo que Jesucristo nos está enseñando aquí con el evangelismo. No es cuestión de evangelizar por evangelizar. Hay que organizarnos, hay que planear. Así Jesucristo dijo, ahora ¿cuántos son? 70. Mire, capítulo 10, verso 1. Después de esta cosa, designó el Señor también a otros 70, a quienes lo envió de 2 en 2, propósito, estrategia y propósito. ¿Para qué? Para que vayamos delante de Él a donde Él quiere pasar. Usted ha oído ese canto que dice, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Es la invocación en ese canto de que el Señor se pasee en medio nuestro, que donde invoquemos y pisemos, le invitemos a que Él sea el Señor de ese lugar. Y por eso Él está diciendo, mire el propósito y la intención de que ustedes salgan, pero lo hagan de 2 en 2. Y después nos explica, además de ir, antes de ir,
Verso 2, ¿qué hay que hacer? Lo primero, clarita la estrategia. Vamos, pero de 2 en 2. Uno solo no, pero van de 2 en 2. Y lo primero que hay que hacer, versículo 2, ¿qué? Le decía, la mies a la verdad es mucha. Y él les decía, miren, la mies a la verdad es mucha, más los obreros, ¿cuántos son? Pocos. Un montón. Es como en el tiempo de Gedeón. El Señor quiere demostrar que de Él es el poder y su gloria. Por eso Él con pocos quiere hacer mucho. Y por eso aquí Él nos dice, como somos pocos, y yo quiero que ustedes se multipliquen, esa es la intención del plan, vamos a hacer algo. No le esté rogando a la gente que vamos a evangelizar. Hermano, acompáñame a ver, no, dejo otro día, no se ponga a estar rogándole. Ruéguele a Dios que ponga el querer como el hacer. Que quieran haber más obreros del Señor en su obra, hermano. La obra es de Dios. ¿A quién hay que rogarle que envíe más obreros? Entonces no se ponga a pelear por los hermanos si no quieren ir a evangelizar. Ellos tienen que darle cuenta a Dios. Usted ruéguele a Dios que le ponga en su corazón el deseo de servir al Señor. Porque bien paga el Señor a quien le sirve. Por eso cantábamos en antes el canto ese que decía: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y Él pagará a los que trabajen para el Señor. Y aquí el Señor está diciendo, ruéguenle a Dios que envíe obreros, porque la mies es mucha, hay mucho que hacer. Y quiero que sepan cuál es la expectativa en este plan de acción y con qué nos vamos a encontrar. Vamos a enfrentar, no todo el mundo nos va a recibir con bien. No todos van a estar de acuerdo que usted vaya a evangelizar. Y vamos a estar rodeados, dice el Señor en el verso 3, por lobos. Corderos en medio de lobos. Nosotros, el contraste es que seamos nosotros como corderos y ellos que sigan con su acecho de lobos. Pero nosotros para evangelizar no tenemos que salir como lobos, tenemos que salir como ovejas. Y esto habla de la pasividad y la paz que tenemos que llevar y no ir a pelearnos con los lobos. No. El Señor nos está diciendo aquí, vamos como cordero, vamos como... Miren Mateo capítulo 10, versículo 16 al 20. Veamos, Mateo capítulo 10, versículo 16. Este plan de acción con intención. El Señor ya nos está diciendo con qué nos vamos a enfrentar, pero cómo debemos enfrentarlo. También lo dice Mateo capítulo 10, versículos 16 al 20. ¿Fácil? No, el Señor no está hablando de fácil por ningún lado. Está hablando aquí de que hay peligro, pero ¿cómo debemos enfrentar ese peligro? Mateo 10, 16 al 20. ¿Cómo dice el Señor que debemos enfrentar este peligro? Mateo 10, versículos 16 al 20. Amén. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Entonces, ¿y cómo debemos actuar frente a ese peligro? Miren que el Señor Jesucristo nos va preparando también para eso. Dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como ¿qué? Como palomas, y guardados de los hombres, porque miren lo que van a hacer. Os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ay, yo pensé que me iban a celebrar por ser evangelista. Miren lo que Cristo nos está advirtiendo. Y aún, verso 18, ante gobernantes y reyes seré llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaré, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ve que Jesucristo tiene una estrategia y tiene un plan bien detallado hasta qué cómo debemos hacer frente al peligro de los lobos y que tenemos que decir que
yo no estoy preparado para evangelizar porque yo no sé qué decir. El Espíritu de Dios sí puede hacerlo por ti. El Señor nos está diciendo, yo lo estoy mandando con capacitación, el poder de Dios para echar fuera demonios, la autoridad de Dios para sanar, la autoridad de Dios para hablar, porque el Espíritu de Dios va a hablar a través de cada uno de los que estamos dispuestos a obedecer. ¿Cuántos le creen a Dios que puede hacer esto, hermano? ¿Cuántos creen que Dios puede darnos el querer como el hacer y qué hablar? Él está diciendo, ustedes no lo van a hacer por ustedes mismos, yo voy a estar con ustedes y les voy a dar recursos de Dios poderoso, no cualquier recurso. Entonces, este es un plan precioso que nuestro Señor Jesucristo diseña sobre el evangelismo. Un plan con acción intencional. No es ir por ir. En segundo lugar, podemos ver que Jesús le decía hasta dónde tenían que ir y qué hacer cuando llegaban ahí. Ya les digo por qué hay que ir, porque vamos a ir a preparar el lugar para que Él pase por allí. Y nos da la capacitación para enfrentar aún a los lobos. Lucas también nos habla sobre esto. No llevéis bolsa, verso 4 de Lucas capítulo 10. Mire, cuando es un plan de acción viene con cosas específicas. Es la diferencia de una misión o de una visión. El plan de acción viene con cosas bien específicas que hay que hacer. Verso 4. ¿Qué? No llevéis bolsa, ni maleta extra, ni sobrepeso. En nuestro hablar común. Oiga, el verso 4 del capítulo 10, el Señor dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. Dice, ¿cómo así? Es que el Señor quiere que vayas a la casa. No que te quedes en el camino echando cuentos que tú has oído, que Jesucristo. Eso tal vez nada más para el contacto. Pero el Señor está hablando muy objetivamente. Ve a la casa. Yo lo que quiero es que vayan a la casa. El Señor está siendo específico y está siendo intencional. No te quedes en la calle hablando todo el día con la persona de Cristo. Le das un saludo, le das un tratado y le invitas. ¿Y en qué puedo ayudarte? Si hay una necesidad de oración en tu casa, me gustaría si podemos ir para bendecir tu vida y tu casa. ¿Qué te parece? Ve a la casa. El Señor Jesucristo está dando un plan intencional. No te quedes saludando por ahí como que fuera reina o rey saludando a todo el mundo. No se distraiga, es lo que el Señor nos está diciendo con eso. Aquí hay un objetivo, aquí hay un plan. Quiero que vayas a su casa. Lucas 9:3. Para que ustedes vean lo específico. Cuando se los digo a los 12, lo mismo le digo a los 70. Mire la conexión de la palabra de Dios y la consistencia del plan de Jesucristo. Cómo está correlacionado, dice Lucas 9, verso 3. Y le digo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Nada de equipaje extra. Así de específico era el plan de acción de Jesucristo. Luego en el verso 5 entramos a ver lo que había que decir cuando uno llegaba a la casa. Para que vean lo específico que era el plan, Lucas 10. Vamos a Lucas 10, capítulo 5. ¿A dónde había que ir? Lucas 10. En cualquier casa donde entréis, hasta lo que tenemos que decir. Dígame si no es un plan con detalles, hermano. Cuando lleguen a la casa, ¿qué es lo que hay que decir? Primeramente, se da cuenta que hay una prioridad. Cuando uno llega a la casa para bendecir, no quedarse en el camino saludando, pero ir hasta la casa, Zaqueo, bájate de ahí. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesucristo estaba predicando, enseñando y entrenando. Y Él está diciendo, miren, cuando lleguen a la casa, esto es lo primero que tienen que invocar. ¿Qué cosa? La paz de Dios para esta casa.
Primeramente, invoque ¿qué cosa? La paz de Dios. La paz de Dios. Y sigue el detalle. Observe en el verso 6 de Lucas capítulo 10, para que usted vea que es un plan intencional. Detecten esto, disciernan esto. Verso 6, hagan este auscultamiento, es como una observación muy específica. Esto es lo que ustedes deben de buscar cuando lleguen a esa casa, cuando ustedes invoquen la paz. Verso 6, ¿cuál debe ser la expectativa? Verso 6 dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. El Señor nos está diciendo, no todas las casas te van a recibir con bombo y platillo. En algunas tú vas a ver que no hay recepción, y la paz que tú llevas no va a permanecer, porque no les interesa y la rechazan. Pero el que la recibe va a ser reconocido por Dios como hijo de paz. ¿Qué les parece esto, hermano? El Señor nos da un plan específico, una estrategia y lo que debemos percibir cuando llegamos a esa casa, hermano, no es para estar mirando las cosas y los detalles personales de la gente. Busque la percepción espiritual ante todo, invoque la paz, y cuando esa paz es receptiva, el Señor dice, estate pendiente. Si la recibe, es hijo de paz. Y cuando ya detectaste esto, mire cómo el plan se va desarrollando, y cuando ya verificaste esto, verso 7, ¿qué hay que hacer? Mire que el plan viene bien detallado. ¿Qué hay que hacer? En el verso 7 dice, ok, percibimos, recibió la paz, se identifica como un hijo de paz, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No es una brincadera que ahora voy a la casa que está al lado y después voy para otra país y me dan de comer. No. Nosotros damos una misión específica. Y nótese que así le explicó también a los 12 en el capítulo 9 de Lucas, solo para que ustedes hagan el contraste, comparen. El capítulo 9, en el versículo de Lucas, Lucas, capítulo 9, en el verso 4. Y en cualquier casa donde entréis, recibió la paz, se identificó, quedad allí y de allí salid. No te quedes ahí a vivir. Y acá en Lucas 10, salid, hay que estamos en misión. En Lucas 10, en el verso 7, no os paséis de casa en casa. Salid de ahí, como en Lucas 9:4. Posar, comer, convivir y luego salir. Y en el verso que sigue, 8, también reitera esto: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, ¿qué debemos hacer allí? Comed lo que os pongan delante. Lucas 10:8. Es convivencia. Por eso muchos acusaban a Jesucristo de ser un comelón, porque se la pasaba casa y cenando y compartiendo. Y cuando encarga el evangelismo a los discípulos, dice: esto es lo que hay que hacer. Vayan, siéntense, convivan. Si la paz es recibida, convivan y coman. Verso 9. ¿Ya? Se formó la comedera y pura comedera nada más. Verso 9. Mire lo específico que dice. No todo es comedera. Hay una misión que hacer ahí en esa casa. ¿Cuál es la misión en esa casa? Verso 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, hermano, esto es bien importante. Esto es sumamente importante. Cuando usted se da cuenta que usted está en misión oficial de parte de Dios, como embajadores de Cristo, que Dios ruega por medio de nosotros, invoque la paz,
invoque la sanidad. Y acuérdense que hay enfermedades que no solamente son físicas, hay enfermedades emocionales, hay enfermedades espirituales. Hay que invocar al que puede sanar integralmente. Dios tiene ese poder. Entonces hagamos lo que nos dice aquí su palabra. Invoquemos la sanidad, y después que hacemos eso, ¿qué dice? Declarar: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que se ha acercado el reino de Dios? Hermanos, el reino de Dios significa su autoridad, su gobierno y su reino. ¿Quién trajo esa invocación inicialmente? ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar? ¿Cómo le enseñó Jesús a orar? ¿Cómo le dijo que debíamos orar? Como la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta no es una invocación improvisada por él. Esta es una invocación que el mismo Jesucristo nos enseñó. Invoquen que el reino de Dios se acerque. Venga tu reino. Cuando Juan el Bautista salió a predicar en Mateo 3, 1 al 3, ¿qué invocación hacía Juan el Bautista? Para que ustedes se den cuenta, este principio, esta enseñanza del evangelismo es invocar el reino de Dios. En Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor en Mateo 3, 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, ¿por qué? El reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos, esta es la consistencia del evangelismo: invocar el reino de Dios. Jesucristo lo enseña en la oración en Mateo 11, 1 y 2. Y este reino de Dios, ¿por qué debemos orar así? Porque pareciera que el mundo está sin control. Pero en Mateo 11, 1 y 2, y Él les enseña a orar y les dice: cuando Jesús terminó de dar sus instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, también a confirmar que este era el Cristo que venía a extender el reino de Dios, al que Él estaba preparando el camino. Esta, hermanos, es una conexión muy objetiva de cómo Jesucristo entrena a sus discípulos, primero a 12, luego a 70 y luego para todos los que venimos detrás. Verso 10 de Lucas 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, hermanos, consecuencia del rechazo. Estamos en una misión donde el Señor nos está diciendo: no todos van a recibir, van a celebrar que venimos a extender el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Lucas 10, versos 10 al 12, el Señor nos habla de las consecuencias de ese rechazo que podamos recibir. Y es serio, miren. Dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed, ¿qué cosa? Otra vez, hermanos, otra vez la invocación: sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma
que para aquella ciudad. Así que este plan de acción es intencional. Tiene la intención de que nosotros roguemos al Señor en medio de tanta necesidad que haya más obreros dispuestos a evangelizar. Este plan tiene una intención de que no nos quedemos en la calle por ahí saludando y nos preocupemos qué llevar, pero que nos aseguremos que lleguemos a una casa, invoquemos la paz del Señor. Y si hay enfermos, invoquemos que Dios sane. Si hay necesidad, que Dios provea las necesidades de esa casa. Esta es una misión con una tremenda intención. Que la gente sepa que el reino de Dios se ha acercado. Ese es el verbo en tiempo perfecto. No es que, mira, tal vez, quién sabe, pues no. El reino de Dios se ha acercado. Cristo vino, Cristo vive y Cristo viene por segunda vez. Y hay consecuencias si usted rechaza la bendición que Dios te quiere dar. Así de sencillo, hermano. No es como un plan de acción muy complicado, muy enredado. No, aquí la proclamación principal es proclamar el señorío y la autoridad de nuestro Señor Todopoderoso. Su reino se ha acercado. ¿Cuántos creen que en muchos hogares, en muchas casas, está haciendo falta el reinado de Dios en su vida? ¿Cuántos creen en su corazón que todavía hay mucho que hacer para llevar estas buenas nuevas de salvación? ¿Cuántos creen que todavía hay muchos hogares que están expuestos a la ira de Dios y a la condenación eterna? Que dice la comparación aquí, será más tolerable lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, lo que ocurrió que cayó fuego. El Señor nos está diciendo, esta es la urgencia del evangelismo. Cuando algunos todavía piensan que es opcional, como que eso no es lo mío. No. Este es un mandato de ¿quién? ¿Quién inventó esto del evangelismo? Jesucristo mandó a 12, ahora dice son 70. Y Él quiere que hayan más obreros, pero Él dice, no se sofoquen, ruéguenle a Dios para que envíe más obreros, porque hace falta, hermano. Hermano, ¿queremos ser los mismos 5, 8 que somos? ¿O queremos que el Señor tenga el poder de la multiplicación en medio de cada uno de nosotros? Cristo puede hacer eso si le invocamos, si le buscamos en espíritu y en verdad, si le pedimos, Señor, enséñanos a vivir este plan de acción intencional, que yo no me la pase en relaciones sociales nada más. Oye, la pasé bien y fuimos y comimos y no me pasó más nada. No, vaya, pero en el nombre de Cristo, invoque la paz, invoque la sanidad para los que están allí. Eche fuera todo lo que no es digno del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y proclame que el reino del Señor se ha acercado. Del testimonio que Él reina en su vida. El Señor lo que quiere es que seamos testigos, testifican de lo que Dios hace, que tiene autoridad, que tiene poder, que Él todavía gobierna. Él es mi prioridad. Estudiábamos esta mañana en la escuela bíblica dominical. ¿Para cuántos Dios es su prioridad? Eso es mostrar el reino de Dios en medio de nosotros. Cuando Él es soberano, cuando Él tiene la última palabra en mis planes, yo los pongo en su mano para que Él complete la buena obra que empezó en cada uno de nosotros. Amados, Jesucristo es el que envía. Jesucristo nos está enviando hoy, porque hay muchas casas donde no reina la paz. Hay muchas casas donde Dios no reina. Y el Señor no va a enviar a los ángeles del cielo, mire. Pudiendo enviar a los ángeles, mira a quién envía. A los imperfectos, a los que no saben qué decir. Él dice, yo les voy a enseñar qué tienen que hablar. El Espíritu proveerá qué tienen que hablar. Lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, venga a tu reino. Amén. Úsame a mí, tal como soy. ¿Cuántos quieren unirse en este clamor con el pastor esta mañana? Señor, te rogamos que nos use como obreros para extender tu reino. Señor, hay muchas casas que necesitan tu paz. Señor, usa mi vida para llevar tu paz.
¿Cuántos esta mañana quieren ponerse en pie con el pastor y clamar? Señor, todavía hay casas que no tienen tu paz. Yo no sé cómo llegar, pero si tu Espíritu Santo, como llevó a Felipe al eunuco, llévame tú, Señor, a esa casa donde hay que invocar tu paz y declarar que el reino de Dios se ha acercado. Señor, esta mañana tu palabra nos dice que la idea del evangelismo viene de tu corazón. Y Jesucristo vino a enseñarnos que hay un plan intencional de que sembremos tu palabra, que tú eres el que da el crecimiento. Ahora es tuya, Señor, pero tú quieres obrero. Tú nos dices en tu palabra que debemos rogarte a ti para que envíes más obreros a la mía. Te rogamos esta mañana, Señor. Envíame a mí, úsame a mí para inspirar a otros a ser enviados por ti, para que sepan que el llamado es de Dios. Señor, danos ese vivir tu palabra como un estilo de vida, Señor. No como un acto rutinario de activismo. No, Señor, queremos una relación profunda contigo. Queremos que el mundo vea que tú vives y te mueves en medio de nosotros. Que donde la medicina no puede llegar, tu poder sí puede, Señor. Que donde los médicos no pueden resolver, tú sí puedes resolver, Señor. Si vamos y invocamos en tu nombre, tú te puedes glorificar si es tu santa y bendita voluntad. Señor, tú nos estás pidiendo que nosotros seamos perfectos. Tú nos estás pidiendo que dejemos que tú nos perfecciones. Señor, haz la obra con nuestras limitaciones y nuestras debilidades, que ni aun los ángeles pueden venir a hacer este proyecto, ni pueden cumplir este plan de acción intencional. Solamente los que han creído que en Cristo sí se puede, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh Santo Dios, danos esa autoridad para guiar con tu palabra a la paz que hace falta, Señor. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.